Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza, Padre. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, Padre Santo. Poderoso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre. Majestuoso es tu nombre, porque solo tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Que se nombre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito y santo. Gracias, precioso y majestuoso. Gracias. Gracias por la vida de tus discípulos, Padre. Que entiendan, Señor, que Jesús está en ellos para ser los reyes y sacerdotes. Que el que los va a edificar es Cristo, no ninguna institución, no ninguna iglesia. Que tú estás edificando tu iglesia. Hay de los que dicen que son la iglesia sin estar terminada. Hay de los que presumen sin entender lo que realmente está pasando, lo que realmente tú estás haciendo, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Aleluya. Danos espíritu de gracia, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y que aprendamos a someternos y a sujetarnos a ti antes que a los hombres. Para que podamos crecer, Señor, a un varón perfecto, que reúna tus cualidades, que reúna todo lo que tú eres, Padre Santo. Por eso escogiste este cuerpo para venir a morar en nosotros, para ser tú en nosotros. Tú sigues siendo la esperanza de gloria para el mundo. Tú sigues siendo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y fuera de ti no hay nadie. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Gracias, Señor, por hacerme en Cristo. Gracias por hacerme para Él. Gracias por crearme en Él, por Él y para Él. En el nombre de Jesús. Que venga sabiduría y que venga revelación para entender que somos creados en ti.
que somos creados por Él y para Él. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Aleluya. Paz de Cristo. Amén. Cancelo toda maldición. En el nombre de Jesucristo, cancelo todo estorbo. Cancelo toda perturbación. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendigo esta casa. Bendigo la vida de tu hija y de tu hijo José Antonio, Padre Santo. Y de tu hija Petrita. Y de sus hijos. Y de sus yernos y de sus nueras. Y de sus nietos. En el nombre de Jesús. Y bendigo la iglesia que está aquí en Aten, Texas. Y bendecimos al pastor, Padre Santo. Y bendecimos la congregación en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Paz. Paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia. Permítame tomar agua. Aquí, gracias a Dios, mira, hermano, en que se casan nuestros hermanos. Pues no estoy con gorro, no estoy con bufanda, no estoy con chamarra. La mayoría de las casas tienen calefacción. Y es muy cómodo realmente estar acá. Allá tenemos que prender la chimenea, tenemos que ponernos adelantito en la chimenea para estar en calor. Y damos gracias a Dios, amén. No tengo comentarios, así que gocémonos, hermanos, y alegrémonos. Aleluya. El agua no está tan fría como allá. Es mucho más la especulación que se hace que lo que realmente está pasando. Así que cuidemos lo que oímos y filtremos, hermano. Porque todo lo que se está transmitiendo en el mundo es para crear una alerta, es para crear un pánico. Y lo que ha de venir vendrá, eso no lo podemos evitar. Eso ya lo sabemos. Hoy es viernes, si bien lo recuerdo, pues, vamos a ir adelante. El día de ayer hablamos, hermanos, acerca de que Jesús está edificando su iglesia. Jesús no ha terminado de edificar su iglesia. Jesús no le dejó a los hombres.
la capacidad para edificar. La iglesia que va al cielo es celestial. Y cuando uno nace de nuevo, cuando uno es bautizado, a donde entra es al reino de los cielos. El bautismo es el nacimiento nada más. El bautismo es la muerte nada más. La muerte del viejo hombre. Eso es lo que significa el bautismo. Porque en el bautismo uno es sepultado debajo de las aguas. Es como cuando uno se muere, lo sepultan debajo de la tierra. Cuando uno se muere físicamente, lo sepultan debajo de la tierra y ahí se queda el cuerpo. Pero cuando uno se arrepiente genuinamente, uno muere al pecado. Y cuando uno muere al pecado, escucha, pasa lo mismo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús no podía morir. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no podía morir? Porque Jesús no tenía pecado. Y para poder morir, Él tomó mis pecados, Él tomó tus pecados, Él tomó los pecados de toda la humanidad y los incrustó en su cuerpo. Y como yo estaba muerto en delitos y pecados, para poder quitar mi pecado, Él me incrustó en su cuerpo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es un edificio, no es un templo de 4 paredes. Para poder morir por mis pecados, tuvo que tomar mis pecados, y mis pecados me habían matado. Mis pecados me habían destruido a mí de mi comunión original con Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él, para poder perdonarme, tiene que sufrir mi muerte, porque el pecado a mí ya me había matado, y por lo tanto yo vivía en delitos y pecados. Por eso dice, en los cuales vivíamos en otro tiempo, haciendo la voluntad del príncipe, la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Pero él participó de carne y de sangre, se hizo igual que yo, pero él no cometió pecado. Él anhelaba tener un tercer bautismo. Él ya había sido bautizado con agua y había sido bautizado con el Espíritu Santo, a pesar de que había nacido lleno del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Él tenía que ser bautizado de nuevo, y era el bautismo en su sangre. Y tenía que derramar su sangre. Y ahí en Marcos, yo no sé si ustedes tengan comentarios.
Aquí los que comentan ustedes, hermano, paz de Cristo, saludos, hermano, o la hermana María Huerta que pone los textos. Si ustedes tienen comentarios, hermana María, ponga las citas. Hay una cita que dice, creo que es San Marcos, capítulo 12 o 13 por ahí. De un bautismo tengo que ser bautizado. Bueno, dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Y de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Esa cita se refiere a que Jesús ya estaba bautizado en el agua y en el Espíritu, pero tenía que cubrir un tercer bautismo, era el bautismo en su sangre. ¿Para qué? Para poder morir. ¿Por qué, hermano? Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Hay alguien en casa? Y para poder morir, él necesitaba derramar la sangre, que no quedara sangre en su cuerpo. Por eso cuando resucita con un cuerpo glorificado, pero no tiene carne, no tiene sangre humana. Y cuando aparecen los discípulos, les dice, tóquenme, vean, mírenme, tóquenme, pálpenme, soy yo. Tengo carne, tengo hueso, dice, denme de comer. Él necesita derramar su sangre, pero ese es un bautismo inverso. Cuando nosotros somos bautizados en agua, es el agua externa la que nos cubre. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu, es el Espíritu el que entra en nuestro interior y sale al exterior. Es un bautismo inverso. Y el bautismo de Jesús es un bautismo inverso. ¿Por qué? Porque toda su vida que está en su sangre sale a través de todas las heridas que Él padece por causa de nosotros. A través de ponerle una corona de espinas y la sangre brota en su frente. A través de que le rompen su boca, cachetadas, le rompen su nariz, le cierran los ojos a golpes. A través de que le deforman su cara y es una masa negra de moretes, inflamada por los jalones de la barba, completamente deforme su rostro. Y es una espalda arada por surcos de los latigazos que recibió. Y son unas manos perforadas y son unos pies. Y es un costado traspasado. Cumpliéndose Zacarías capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de Israel y para la casa de David, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Él es ese manantial. Él es ese manantial de sangre que salía, porque lo único que hay para la purificación del pecado es la sangre de Cristo. ¿Cuántos pastores bautizan sin entender realmente? Lo único que les interesa es bautizar, porque si no bautizan son llamados mediocres por sus mismas autoridades, que primero les confían
¿Por qué no hayan a quién enviar y envían al primero que a ellos les parece? Sin entender realmente lo que Dios quiere que entendamos. Él tiene que derramar su sangre. ¿Para qué? Mire, David en la ley, David lo entendía. Entendía el valor de la sangre de Jesús. Entendía que para que tuvieran perdón de pecados necesitaban sacrificar un cordero cada año. Pero ese cordero les daba solamente la aspiración de una conciencia limpia por un año. Y al otro año el padre de familia tenía que volver a subir con otro cordero. Y el sacerdote lo sacrificaba. Y el padre de familia tenía que poner las manos en la cabeza del cordero y sentir la muerte del cordero. Hoy vivimos en las iglesias una loca carrera por bautizar, sin entender la muerte del cordero. Allá va, sin entender el valor sacrificial de Jesús en la cruz del Calvario. Porque tenemos que bautizar. Y así me dijo el Señor, ¿cómo les voy a poder enviar un avivamiento si ustedes están acostumbrados a bautismos? Se bautiza a la gente. ¿Para qué bautizan a la gente si no saben discipularla? Hoy se habla de discipulado y por una iglesia que haga discípulos y sigan haciendo lo mismo que hacen siempre. ¿Y cuándo van a ser discípulos? Entonces, con justa razón el Señor decía, sus refranes son refranes de ceniza. Se llenan la boca por una iglesia que hace discípulos. Y en sus eventos ponen letras grandotas, por una iglesia que hace discípulos. Y siguen haciendo lo mismo. Porque para que usted pueda ser discípulos, necesita salir del sistema. Necesita, permítame tantito. Hola, pásale, bien. ¿Y ahora? Esta cruz, güey. ¿Está duro? Sí. Oh. Te va. ¿Tú crees? ¿Y le dale a ver? Ay, esa es la... Pásale, pásale. ¿Aló? ¿Se da cuenta de la realidad? Si usted no es capaz de abrir los ojos a esto, usted nunca va a salir del sistema.
Cuando el reino de Dios tiene un sistema y se llama Jesús. Los discípulos no se hacen en congresos. Los discípulos no se hacen en convenciones. Los discípulos los hace Jesús. Y si Jesús no está en ti, nunca vas a ser discípulos. Nunca vas a entender el propósito para el cual tú estás ahora en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Permítame tomar agua. Ahora sí, como dicen, esto merece un trago. Más de lo mismo. Y Jesús nos está llamando. Vengan a mí. Vengan a mí. Vuélvanse a mí. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Déjenme ser a mí en ustedes. Déjense hacer sus obras y déjenme obrar a mí. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Él es el fundamento, no lo que nosotros hacemos, es lo que Él hace en nosotros. Y cuando yo entiendo para qué murió Jesús y por qué murió Jesús, yo les decía, David lo entendía en la ley. David entendía que el sacrificio de los corderos duraba por 1 año, pero aquella vez, antes de que terminara el año, David cometió un pecado. Y usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, todos los que escudriñan la Biblia. Cometió un pecado con Betsabé y mató a Urías Eteo y cometió muchos más pecados, porque un pecado engendra una gama de pecados increíble. Y cuando se da cuenta que es descubierto, porque su posición le permite encubrir el pecado, porque es el rey y nadie puede censurar al rey, porque es el ungido del rey. Y viene el profeta y le descubre su pecado. Y entonces se da cuenta que nada prospera. Y yo no alcanzo a entender cómo no se dan cuenta que nada prospera. Que dicen y dicen y dicen, pero siguen haciendo lo mismo. Y entonces, cuando David se dio cuenta que se estaba secando, David clamaba y decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él decía, purifícame con hisopo. Y yo le pregunto, ¿usted entiende eso?
¿Qué significa eso? Purifícame con hisopo. Hisopo era una rama que tenía muchas hojitas chiquitas, 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 chiquitas. Y la sangre del cordero la ponían en un lebrillo, en una bandejita, y metían esas ramas con hisopo allá en, como, eh, en Sonora, en todo Sonora. Hay una hierba que se llama gobernadora, que tiene excelentes propiedades curativas. Es de muchas hojitas chiquitas. Se conoce comúnmente como la hediondía. La metían, uno tipo de decir, la metían y con eso rociaban todo en el tabernáculo. Con eso roció Moisés a todo el pueblo para santificar todas las cosas. Y David anhelaba que Dios hiciera eso. Estaba diciendo, lávame con tu sangre. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando Jesús tiene que morir por nosotros en la cruz del Calvario, entonces Él toma mi cuerpo, Él toma mi pecado, porque todo mi cuerpo está impregnado de la muerte. Aunque viva, aunque camine, aunque vaya al trabajo, si yo no estoy bautizado en el nombre de Jesucristo, mis pecados no han sido perdonados. Aunque razone, aunque sea un científico, aunque sea el gobernador de una nación. Aunque sea un Illuminati, aunque me cree el amo del mundo, si no estoy bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, no tengo comunión con Dios. Puedo hablar de Dios, puedo decir de Dios, pero estoy muerto en delitos y pecados. Puedo ser el líder de una empresa, puedo ser el presidente de una gran compañía. Ayer que veníamos atravesando el centro de Dallas Fort Worth, Texas, miraba los grandes rascacielos, miraba los imponentes edificios y a mi mente venía un hombre, es el dueño de esos edificios, una familia, hombres muy ricos, hombres que se repartieron el territorio que no era de ellos, hombres que se empoderaron en base a una colonización. Como en México en base a una conquista. Hombres que se dieron cuenta que podían poner las tierras cuando no tenían títulos, se dieron cuenta que podían poner las tierras como sus propiedades. Y así quedaron como propietarios. No porque fueran los dueños. Otros las han comprado. Pero ¿cómo vas a poder comprar la salvación? La única manera es morir. Morir al pecado. Y cuando usted y yo morimos al pecado,
que reconocemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él muere, mi cuerpo que está muerto en delitos y pecados, todo mi cuerpo, no hay una sola parte de mi cuerpo que no esté muerta. Jesús toma mi cuerpo, toma mi pecado porque yo era pecado. Por eso el apóstol Pablo escribió, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué quiere decir por nosotros se hizo pecado? Que Él tomó mi pecado. Para poder morir, Él tuvo que tomar mi pecado. Y Él lo hizo por amor. Porque nosotros fuimos concebidos en pecado. Y no pagan los hijos el pecado de los padres. Cada quien muere por su propio pecado. Pero lo único que sabemos hacer nosotros cuando nacimos en este mundo es pecar. Porque todos tenemos una naturaleza de pecado. Todos. Desde el líder más importante de una institución al más pequeño. Dios nos deja esa naturaleza de pecado. No nos las quita. Nos las deja para que recordemos quién murió por nosotros en la cruz del Calvario. Para que nunca nos independicemos de Él. Para que siempre lo estemos anhelando. Para que siempre lo estemos buscando. Para que siempre nos estemos encontrando con Él. Y para que siempre, y que nosotros no estemos batallando ni sufriendo, Él decide venir a morar en mi corazón. Él es el que me libra del pecado. No es mi capacidad, hermano, humana, mi intelectualidad, mi secularidad, mi capacidad económica, no. No es mi preparación. ¿Cómo puedes evitar pensar mal? Dime. Dime. La única manera de que tú puedas evitar pensar mal es que la palabra de Dios esté en tu corazón y en tu mente. Pero mucho me temo que la mayoría de nosotros no hemos entendido que la palabra de Dios ya está en nuestra mente y en nuestro corazón. Es Cristo, es la palabra. Ya está. Dime, sabio, ¿cómo aprendieron los apóstoles la palabra? Si eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Aló? ¿Sabe lo que es ser hombre sin letra?
O sea, no tenían letra, no sabían escribir. Y si no sabían escribir, no sabían leer. Aló, como dicen aquí, aló. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Dejaron que la plenitud de Cristo estuviera en sus corazones. Y hoy que tenemos la Biblia, si ustedes se fijan, yo no la tengo rayada. Si ustedes se fijan, yo no la tengo marcada. ¿Por qué? Porque el que la tiene escrita en mi corazón es Él, no yo. Ahora permítanme decir con todo respeto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no la tengo marcada. Yo no la tengo rayoneada. El que la escribe en el pacto que Dios estableció dijo, yo voy a escribir mis mandamientos y mis estatutos en sus mentes y en sus corazones. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. No tengo reloj, hermano. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Aleluya. Los discípulos no tenían Biblia. Y no estaban confundidos. Hoy tenemos la palabra de Dios en todos los medios, hermano. Menos en el corazón, menos en la mente. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos entendido que Jesucristo es el Verbo, que esta palabra que está escrita aquí tiene que encarnar, que esta palabra tiene espíritu. Y si recibimos el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Luego entonces, Él es el Verbo, se hizo carne en Jesús y ahora quiere encarnarse en nosotros. Por eso a muchos les hace rara y extraña la palabra. Yo no nací de nuevo. Yo morí y el que nació en mí es Jesús.
Pero si Jesús nació en mí, entonces, si Jesús nació en ti, es una nueva creación. Por eso es que en el reino de Dios no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Jesús tiene que morir en la cruz del Calvario. Él es el manantial. De ahí sale la sangre. ¿Para qué? Para poder morir. Pero esa sangre abarca a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados en Él, por Él y para Él. Por eso entonces que Él a sí mismo me tomó a mí. Y me llevó junto con Él a la cruz del Calvario. Por eso Jesús ofrece a sus discípulos una cruz. No les ofrece otra cosa. No les ofrece éxito. No les ofrece reconocimiento. Era lo que tenían los escribas y los fariseos y los saduceos, y Anás y Caifás. No les ofrece prestigio, les ofrece una cruz. ¿Para qué? Para mantenernos muertos al pecado. Miren, por ahí aparecieron unas caritas con lagrimitas en los ojos. La cruz sigue vigente. El evangelio sin cruz no es evangelio. ¿Aló? El evangelio sin cruz es un evangelio sin Cristo. Hoy la mayoría de las doctrinas y de las instituciones tienen un evangelio sin Cristo. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús les da una cruz. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y síganme. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo estoy muerto al pecado, el adulterio no tiene ningún poder sobre mi vida. La mentira no tiene ningún poder sobre mi vida. Nayaja, escucha lo que voy a decirte. Viene la hora cuando cualquier mosca que te pique va a mostrar lo que está dentro de ti. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Los entendidos lo van a entender. Belcebú es el señor de las moscas.
Eso es lo que significa. O sea, cualquier demonio que te toque va a mostrar que estás endemoniado. ¿Por qué? Porque no tienes cruz y porque no estás muerto y no estamos muertos. Cuando yo estoy muerto verdaderamente, no ando presumiendo que yo soy. Cuando yo estoy muerto, no envidio, no deseo satisfacer en primer lugar mis deseos de la carne. Cuando yo estoy muerto para el mundo. Y eso es lo que el Señor quiere. Hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muertos, hermanos, muertos al pecado. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y enseguida dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que los que hemos muerto? Váyase a Romanos capítulo 6, hermano. Aleluya. Dice de la siguiente manera, hermano. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Por qué, hermano? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Entiendes por qué la pregunta del apóstol Pablo? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo vas a poder vivir muerto? ¿Cómo vas a poder vivir de la misma manera que vivías antes de conocer a Jesús? ¿Cómo vas a poder vivir en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones? ¿Cómo vas a poder decir que eres hijo de Dios? Como tenemos millones y millones de cristianos que dicen que se van a ir al cielo y que antes de la tribulación el Señor se los va a llevar. ¿Cómo viviremos aún en él? No se puede. Por eso dice enseguida, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él tomó mi pecado y mi cuerpo estaba lleno de pecado y me tomó todo, mi esencia era pecado. Y Él me incrustó en sí mismo. Entonces, morí juntamente con Cristo. Por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mucho me temo que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque empezamos a usar predicaciones adversas y diversas, y no como el apóstol Pablo. Enseñar a los discípulos, a los que se van bautizando, qué es lo que hizo Jesús con nosotros
en nosotros y por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué nos ha hecho? Porque allí empieza el discipulado. Así como el recién nacido a quien empieza a conocer primero a papá y a mamá, así también en el mundo espiritual, a quien tenemos que aprender a conocer es al Padre. Escucha lo que te voy a decir. Y es, ¿qué fue lo que pasó al cuerpo de Jesús? ¿Por qué te digo esto? Porque, ¿quién es la iglesia? ¿No es el cuerpo de Jesús? ¿Aló? ¿Qué le pasó al cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario? Mientras nadie se preocupe por enseñar esto a los recién nacidos, nunca se podrá ser discípulos. Podremos ser una iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo, pero dentro de 4 paredes que se hacen una cárcel. Y todo aquel que se atreve a mirar para afuera es echado fuera. Cuando Cristo Jesús padeció fuera de la puerta, llevando su vituperio fuera del campamento, Dios saca su cuerpo. Dios saca a Jesús fuera del campamento, fuera del templo, fuera del tabernáculo. ¿Qué hace la iglesia hoy haciendo discípulos adentro de un templo? Cuando no entendemos realmente que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo padeció fuera de la puerta, nunca podremos hacer discípulos. Podremos bautizar, pero nunca vendrá un avivamiento, porque estamos conformados a bautismos. Y es necesario para que venga un genuino avivamiento, que cada uno de los pequeños que van a ser bautizados entiendan que van a entrar a formar parte del cuerpo de Cristo y que lo que le pasó a Cristo les va a pasar a ellos. Pero como Jesús venció, así también ellos van a vencer. Así como Jesús, el diablo no lo pudo destruir. Desde que él nació, el diablo se vino encima. Pero el cielo estaba a favor de ellos. Y los ángeles descendían sobre María y sobre José y les decían, ahora muévanse para acá, porque va a venir Pilato. Ahora muévanse para acá porque ahora va a venir Herodes. Ahora muévanse para acá porque ahora van a venir los líderes de las instituciones a tratar de destruirlos. Ay Dios, digan conmigo. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hay un detalle que me llamó la atención
el día de ayer que llegamos. Fíjese bien. El año pasado que estuvimos aquí, había 2 ovejitas aquí, mire. Pero hoy hay 3. ¿Aló? Y lo que tienen que saber los que se están bautizando, que a donde entran es al reino de Dios. Y que entre los nacidos de mujer, ninguno mayor se ha levantado que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. ¿Aló? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. No tengo reloj, no tengo comentarios, no apareció ningún comentario. Gracias a Dios. Eso es lo que el Señor. Mira, 3, 4 corazoncitos, 5 corazoncitos pasaron para allá, para arriba. Es todo lo que he visto. Así que los bendigo. Otros 3, ahí van otros 3, gloria a Dios. Los bendecimos, hermanos. Mañana voy a tratar de tener aquí la hora para ver. Y si tenemos comentarios, ya le pregunto, hermanos, díganme la hora. Los bendecimos, hermanos. Reciban un saludo a nuestra hermana Petrita, a nuestro hermano José Antonio, que aquí nos han recibido con gozo. Así que, hermanos, los amamos en Cristo Jesús. Ya mañana ya estaremos más descansados. Y ya continuamos a la misma hora. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos.